Hola, profe. ¿Qué tal? No tengo que silenciarlos. Esperen. ¿Dónde están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mal partido, mal partido. Chato partido, chato partido. ¿Qué puedo decir? No, ¿qué va? 40, 50 más, con 5 adicional. Pero a lo nuestro, no a lo nuestro, lo que nos convoca, ¿no? Y da tiempo para ver la repetición, ¿no? Tenemos que seguir a lo nuestro. A ver. Incluso hay problemas ahí, mm, organizativos que no pueden, que me parece increíble a nivel, un nivel, digamos, profesional, ¿no? Que no pueden, eh, organizar un papeleo para que un menor de edad vaya a viajar al extranjero. O sea, ¿quién no sabe que un menor de edad tiene que tener el permiso de los dos padres? Pues, ¿no? Me parece inconcebible, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que solo pasan en el fútbol peruano, ¿no? Ah, sí, 0 puntos, claro. La U hizo un punto, creo, en el 2013, 2014, ¿no? O sea, en Cristal también hizo 0 puntos, creo que como autor, y no, o sea, al final es lo mismo, o sea, 0 puntos, luego hizo un punto también, el Boys también creo que hizo un punto el año 2000. Al final, o sea, Bolos Alianza tiene 0 puntos, cuando la U también hizo un punto me parece ridículo, por ejemplo, ¿no? O sea, si me preguntas, yo te puedo responder eso, ¿no? Es como que el cáncer se burla del SIDA, ¿no? Una cosa así, ¿no? O el narizón se burla del orejón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser algo así. Lo que sí está complicado es lo de Boca, por ejemplo, ¿no? Que Boca, que había, eso sí no sé si han visto, o sea, en Boca había no sé cuántos COVID positivos, y la Conmebol, los autorizó viajar a Paraguay para que jueguen con libertad. Eso me parece totalmente nefasto, ¿no? O sea, y, y obviamente pues, de Paraguay han puesto el grito en el cielo, han amenazado con denunciar, o sea, estaban positivos pero asintomáticos, y la Conmebol dijo, ah, ya que jueguen normal, ¿no? O sea, todo como es o sea, la Conmebol como ha hecho, presionado totalmente para que la Libertadores vaya, o sea, al caballazo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Al caballazo prácticamente, ¿no? Había todo un tema. Ahí, ahorita a ver, les paso a los curiosos, justo estaba leyendo en El País, el corresponsal del País, el País de España, que es Andrés Burgo, que escribe muy bien, País Deportes. Justo lo estaba leyendo en la mañana y afortunadamente no está, digamos, de pago, o sea, estaba libre, porque ahora todo prácticamente ya es de pago en el país. A ver, vamos a poner. A ver, sí, o sea, igual, iban a jugar, o sea, han viajado finalmente los jugadores de Boca, van a jugar con libertad, pues, pero acá está. Y hay asintomáticos, pues, o sea, me parece totalmente terrible. Eso lo voy a pasar para los curiosos que quieran leer. Es un buen artículo, ¿no? Claro, o sea, eso me parece que no va a saber que un menor de edad requiere un permiso
lo notarial. Sí, claro, Libertad quiere pedir pues un reclamo, pero igual creo que les van a obligar a jugar, pues, ¿no? O sea, todo, al final todo se reduce al dinero, ¿no? ¿No? Temas de dinero, ¿no? O sea, que la Conmebol quiere ya que se juegue sí o sí, ¿no? O sea, no le interesa la seguridad, ¿no? El bienestar y quiere que se termine jugando, ¿no? Me parece totalmente incongruente, ¿no? Sí. A ver, vamos viendo ahí el tema ahí que nos convoca. A ver, voy a, voy a compartir la pantalla. Ay, estoy colgando un poco. El tema de el deporte en las escuelas británicas, ¿no? Sí, probablemente no he estado viendo los temas. Bueno, Edson, tú tienes ahí más, tú estás siguiendo ahí los temas argentinos, probablemente tus temas enterado. Yo no he estado viendo mucho ya, solo leí esa noticia, ya no he estado siguiendo mucho, porque he estado ocupado con los temas ahí de Metro Curso. Pero sí, o sea, no debería jugarse, o sea, no, porque pueden contagiar, evidentemente, y después, después se va a esperar, no solo la Libertad, después Libertad tiene que jugar por su torneo local y después va a tener que jugar con otros equipos, o sea, va a ser terrible, o sea, la verdad no, me parece totalmente nefasto, ¿no? A ver, vamos a ir a discutir este tema del deporte, pues, en las escuelas británicas, ¿no? Y de hecho hablemos de deporte, ¿no? Porque hoy día, el, lo que habría que entender, pues, es que no solamente el fútbol, ¿no? Vamos a hablar de tres reportes, bueno, no tan a profundidad, ¿no? Pero habría que entender, ah, no, no, ahí a veces la repetición. Habría que entender que van a ser tres, digamos, deportes los que se van a empezar a difundir, ¿no? Y van a ser deportes de equipo. Eso es muy interesante, ¿no? A ver, ¿alguien se anima a dar alguna pista? ¿Alguna idea? Bueno, estaba el fútbol, ¿no? Evidentemente. ¿Qué otro deporte podrían, digamos, pensar? Rugby, obviamente, sí, rugby. Rugby saben que fue una ciudad, pues, ¿no? Rugby. No, básquet, no, todavía, el básquet no. El básquet es gringo, de Estados Unidos. El básquet y el vóley lo introducen en gringo. Atletismo, sí, pero antes del atletismo es el cricket, no se olviden. Va a ser fútbol, rugby y cricket. Sí, cricket. Aunque, bueno, en esta parte de Sudamérica no tuvo mucha pegada, pero sí, la verdad. A ver, si voy a tratar de invitar a un amigo que es de allá de Southampton. A ver, lo que pasa es que estamos ahorita, a ver, ¿cuántas horas habrá? 5, 12, la medianoche, tener que conectarse. No, pero a ver si lo invito para que nos hable un poquito de cricket. Él es especialista en cricket. Pero y ha hecho su tesis sobre, eh, o sea, habla español. Mi amigo de inglés habla español, ¿no? Él es de Southampton, profesor allá. Habla español perfectamente, ¿no? Y ha hecho su tesis de doctorado sobre el fútbol colombiano. Entonces, conoce el tema. Claro, el cricket, claro, está en Magdalena el club, sí, claro. O sea, de hecho, él conoce el tema justo el otro día le dije, no sé si nos acompaña. La otra semana no, porque la otra semana hablamos de Juegos Olímpicos, la subsiguiente, a ver, lo voy a decir con tiempo. A ver que nos acompañe, que está una horita, pues, de 5 a 6, porque allá sería medianoche, ¿no? Pero que nos habla del cricket, que acá no se conoce mucho, pues, ¿no? A ver si lo voy a... Sí, claro, y acá también el primer club pues, de deportes es el Lima Cricket and Football Club, ¿no? De 1859, ¿no? Lo voy a decir para que nos acompañen, aunque sea unos 40 minutos, ¿no? De repente que nos puede comentar. Ahí sí me agarraste, el cricket no sale, el béisbol, ahí no sé, el béisbol es un deporte de Estados Unidos, pues, ¿no? De los gringos, ¿no? Claro, el Lima Cricket es 2 veces campeón nacional en el primer formato del torneo, ¿no?
Le voy a escribir ahora mismo en su WhatsApp para que nos... Que el 1902 es el primer torneo, pues, ¿no? El primer torneo oficial, ¿no? Sí. A ver, le voy a decir para que nos acompañe en un de cricket, ya de acá a 2 semanas, para que nos culturice. A ver. Entonces, a ver. A ver. Claro, entonces van a ser estos 3 deportes que se van a empezar a inculcar en las escuelas, ¿no? Y lo interesante va a ser que esos deportes van a empezar a atribuirse de valores, ¿no? De valores del juego en equipo, pues, ¿no? Por eso es interesante el tema, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver ya en la parte final de la clase, de la sesión, ¿no? Ya, un poquito ahí. Ya. A ver, voy a abrir la... A ver, ya. A ver, claro. Entonces hay que empezar con este concepto de las public school, ¿no? De las escuelas británicas, ¿no? Algo un poco ahí, redondeando las ideas del texto, pues, de Salvador, ¿no? Que es un español que, bueno, conseguí el libro hace algunos meses, me lo trajeron de España, para no tratar de leer algo en inglés, ¿no? Entonces me pareció un buen resumen de este periodo, ¿no? Del surgimiento del deporte a través de las public school, que son las escuelas, ¿no? Las escuelas británicas, ¿no? Que como él menciona, ¿no? Están destinadas para estos grandes grupos, ¿no? Entonces hay que tener eso claro, ¿no? Para hombres, ¿no? O sea, era algo muy machista, ¿no? Masculinizado, ¿no? Y ahorita vamos a ir a ver el tema de las mujeres en las próximas semanas, ¿no? Porque también va a haber deportes que se van a, digámoslo así, ¿con qué palabra puedo usar? Digamos, ¿no? Se van a hacer típicos, quizá, de las mujeres, ¿no? Las chicas, ¿no? Las mujeres van a ser deportes etiquetados o van a ser más fácil de la práctica en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tenis, ¿no? El tenis va a ser un deporte que va a llegar mucho al ámbito femenino, ¿no? Quizá porque no tiene contacto, ¿no? Porque no es un deporte de contacto, por ejemplo, ¿no? Si se lo ponen a pensar. El ciclismo también va a ser un deporte que va a pegar mucho en el campo femenino, ¿no? Bueno, en la gimnasia, obviamente, ¿no? Bueno, pero estamos en esta época primero, en el siglo XVIII, ¿no? El vóley todavía no. El vóley, todavía ahí me permitirás poner un paréntesis. El vóley en un inicio era un deporte masculino. Sí, en un deporte masculino. Y eso lo voy a explicar todavía de acá un par de semanas. El vóley nace como un deporte masculino, claro. Era un deporte muy masculino. Después ya se transforma en algo femenino, diríamoslo así. Muy masculino. Eh, eh, de acá cuando ya del vóley hablaremos en un par de semanas todavía, por ejemplo, ¿no? Pero sí, empezó practicado por hombres, básicamente, ¿no? El- claro, entonces hay que tener claro esto, ¿no? Que los public school era pues para hombres, ¿no? Y era para hijos de élites, ¿no? De élites, nobleza, grupos acaudalados, porque era caro, por ejemplo, ¿no? Era, era, costaba, era caro costear esa educación, ¿no? Ahora, ¿por qué? Pues porque tenían grandes instalaciones, pues, ¿no? Había una infraestructura ahí deportiva, ¿no? Que, bueno, la infraestructura deportiva se fue construyendo paulatinamente, ¿no? Pero ahora, o sea, más o menos quiero ponerse el panorama ahí de cómo eran estos colegios, pues, ¿no? Pónganse a pensar, o sea, no eran como los colegios que ustedes ahorita están acostumbrados o han ido, o yo también he ido, ¿no? Al igual que ustedes, ¿no? Estos funcionaban como una suerte de albergues, pues, ¿no? O sea, imagínense que eran como
una serie de establecimientos, o sea, eran albergues donde los chicos venían, o sea, se establecía un colegio en una gran ciudad, por ejemplo, de Inglaterra. Imagínense Londres, ¿no? Imagínense Liverpool, qué sé yo, o sea, ciudades grandes, y ahí se establecían, digamos, unos ciertos los colegios que funcionaban como grupos de casas, ¿no? O sea, de edificios, y los chicos venían de las periferias, de los pueblos, digamos, un poco más alejados, y iban a esos colegios y se quedaban ahí, eran como una suerte de albergues, ¿no? De congregaciones, ¿no? Y iban ahí a quedarse, ¿no? Como un internado, exactamente, claro, esa es la palabra que estoy buscando. Como un internado, ¿no? Iban a quedarse ahí y iban a vivir ahí, todo el tiempo estaban viviendo ahí, ¿no? Entonces, evidentemente se necesitaba mucha infraestructura, ¿no? Mucho dinero para mantener ahí, ¿no? No sé, pues para profesores, alimentación, un montón de cuestiones ahí, ¿no? ¿No? Como unas residencias estudiantiles, ¿no? Es lo que pongo ahí, ¿no? Y eso evidentemente pues generaba toda una serie de complicaciones, pues, ¿no? Pónganse a pensar, ¿no? A ver, lo pongo ahí, ¿no? Entonces las escuelas que funcionaban generalmente en los centros de las grandes ciudades, o sea, por a ver, si lo que no más o menos, ¿qué ciudades podemos estar hablando? ¿Qué sé yo? Birmingham, no sé, pues Newcastle. A ver, más o menos lo que ustedes saben de la Premier League, ¿no? Ciudades más o menos importantes, ¿no? Este, eh, no sé, pues cualquiera de las Premier League de las grandes ciudades, Leeds, no sé, pues por ahí, ¿no? Esas ciudades importantes, Manchester. puede ser, claro, Manchester, ese tipo de ciudades seguramente tenían esos Profe, colegios, ¿no? Southampton también. ¿Perdón? Southampton. Puede ser, claro. No he investigado tan a profundidad, pero probablemente sí, eran en la capital, habían esos public school, ¿no? Y ya, digamos, de ciudades más periféricas, por ejemplo, yo, lo que sí encontré en la investigación previa, era, por ejemplo, que había en colegios en Birmingham, por ejemplo, y de los alrededores de Birmingham, creo que había en Sussex, ¿no? Por ejemplo, en Luton, no sé, y alrededores, más ciudades más chicas, iban los niños ahí a estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más o menos así funcionaba el tema, ¿no? Bueno, ahí lo que sí pongo es que las niñas, en este caso, no tenían el acceso a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Las niñas se educaban en casa, ¿no? Pero sí, después sí, posteriormente, eh, las niñas van a tener acceso a las escuelas, ¿no? Pero eso va a ser a mediados del siglo XIX, ¿no? 19, ¿no? 1850, 1860, estamos hablando, ¿no? Penal. Estamos hablando de, estamos hablando de 1850 más o menos. O sea, porque las public school empiezan desde mucho antes de 1800. O sea, estamos hablando de año 1780, 1790, por ahí, ¿no? En ese año empiezan a formarse las primeras escuelas, ¿no? Y tenían esa formación, digamos, muy tutelar, ¿no? Muy, ¿no? Muy restrictiva, ¿no? Sí, gol. Muy de control, ¿no? Entonces, ahorita justamente en la siguiente diapositiva vamos a ver que van a tener ciertas fases, ¿no? 3 fases más o menos. Ahorita lo voy a explicar dentro de un momento, ¿no? Esta es la diapositiva que quiero más o menos que quede clara, ¿no? A ver. Va a haber 3 etapas en la evolución de las public school, ¿no? Bueno, este es un resumen y lo vamos a pasar a proceder a, digamos, a desglosarlo, ¿no? Va a haber una primera etapa, o sea, por ejemplo, la que hemos leído, la que hemos estado leyendo de la lectura de Salvador, es más o menos, él empieza a hablar de la etapa 2, ¿no? De Thomas Arno, del cristianismo muscular, ¿no? Pero hay una etapa previa, ¿no? Que me gustaría puntualizar, ¿no? Que no está en la lectura, ¿no? Va a haber una etapa previa a eso, ¿ya? ¿No? Es una etapa justamente que es a donde llega Thomas Arnold y pone el foco en esa etapa. O sea, él se da cuenta que hay, digamos, una etapa que él tiene que corregir, ¿no? Entonces, es una etapa donde recién se han estado formando las escuelas y es una cierta etapa donde no hay reglamentación, donde hay un poco de descontrol, ¿no? Uy, solo se me fue, no hay delanteros en Alianza, ¿no? Entonces,
obviamente seguimos en el mundo muy masculino, ¿no? O sea, disculparán ahí, digamos, las chicas ahí de la clase que estemos hablando de un mundo netamente masculino, ¿no? Ya tocará ocasión de meternos en el tema de los deportes ahí femeninos, ¿no? Pero, y esto es propicio justamente para que ustedes vean el tema muy cargado de cómo se empezó a construir el deporte así, ¿no? Obviamente para que vean en un sentido crítico también, ¿no? Y después como poco a poco las mujeres van a tener que ir ganando su derecho, su espacio, ¿no? O sea, tienen que verlo desde ese lado también, ¿no? Y eso va a ser parte del desarrollo del curso también, ¿no? Por ejemplo, en esta primera etapa, que estamos hablando de finales de 1700 y las primeras décadas de 1800, ¿no? Por ejemplo, ahí en los colegios todavía los deportes no estaban introducidos en la currícula escolar, por ejemplo. No, eso lo va a hacer Thomas Arnold, por ejemplo, ¿no? Había evidentemente un caos, un desorden, los chicos no tenían ningún tipo de disciplina, ningún control. Ahí, por ejemplo, había brutalidad en los juegos, ¿no? Mucho caos, mucho desorden, porque los chicos ¿no? No tenían ningún tipo de guía, ¿no? Bueno, la etapa 2 va a llegar Thomas Arnold con la doctrina del cristianismo muscular, ¿no? Que está en la lectura justamente, ¿no? Con cierto control social, ¿no? O sea, como más o menos la idea que tiene que ver esta, ¿no? De que el deporte también sirve no solamente como desarrollar capacidades morales, ¿no? En los chicos, sino también ese desarrollo de actitudes, ¿no? De cualidades también ayuda a controlarlos, ¿no? Como que controlar a la masa, a la nueva juventud, ¿no? Por ahí va el tema, ¿no? Y también eso surge el nacimiento de la competencia entre las propias escuelas, ¿no? Ahí va a surgir eso, ¿no? ¿Qué más? Ya, bueno, ya va a haber una etapa 3 que ya va a ser posterior y va a venir con la difusión del deporte, ¿no? Pasó ahí. Ah, ese jugador de chispazos, lamentablemente, ese jugador de chispazos. Miren, si así jugara todos los partidos no estaría en Alianza, ¿no? Esa es la verdad. Ese es un jugador de chispazos, lamentablemente. Ese es un síntoma del fútbol peruano, por ejemplo, ¿no? Ahora es un claro ejemplo de lo que, como decía Pereiro, ¿no? Si quisiera Shepú, si quisiera Sarrué, ¿no? O sea, un jugador de 15 minutos, de chispazos, ¿no? Si jugara así todo el tiempo no estaría en Europa, pues, ¿no? Por ejemplo, un golazo, ¿no? Un golazo. A ver, ¿qué más? Ya bueno, la etapa uno, desarrollando un poquito más la etapa uno, ¿no? Entonces nos encontramos pues en una Gran Bretaña preindustrial todavía, ¿no? Finales del siglo, ¿no? XVIII, ¿no? Inicio del siglo XIX, ¿no? Entonces todavía hay fuerte carga de violencia en los... permítanme, ¿estoy grabando o estoy grabando? Así está grabando. Ya, ¿no? Como decía, no hay reglamentos que regulen ningún tipo de juego de pelota, ¿no? Eso ya va a ser con Thomas Arnold, ¿no? Es el que introduce el tema de la reglamentación, ¿no? Todo es muy cruel, ¿no? Hay mucho contacto, ¿no? Otra característica también que va a ser importante es que en las lecciones, o sea, las clases, los cursos, ¿no? En la currícula, son muy limitadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Quizás se les enseña un poco de latín, de inglés, pero los chicos ahí tienen gran cantidad de tiempo libre, ¿no? Y recuerden que todavía estaban como unos internados, entonces, evidentemente, chicos, ¿no? Con las hormonas revolotadas, ¿no? Por ejemplo, entonces, no tenían que hacer, ¿en dónde iban a gastar su esas energías? O sea, desfogaban, ¿no? Y hay un tema ahí de mucho descontrol, ¿no? Entonces, había fuertemente peleas entre los chicos, quizá, ¿no? Entonces, el currículo no estaba tan estructurado, ¿no? No había muchos límites para eso, ¿no? Entonces, incluso había temas que algunos tenían acceso al alcohol, por ejemplo, los más mayores, por ejemplo, ¿no? Y también estaba el tema que los maestros no se interesaban en los deportes. No había ese interés todavía, ¿no? Solamente se dedicaban a enseñar sus cursos y el tema educativo, ¿no?
nada más. ¿Ya? A ver. Entonces, ¿qué pasaba, no? Había un cierto autogobierno de los propios alumnos, ¿no? Entonces eso va a derivar a abusos físicos, por ejemplo, ¿no? Casos de crueldad animal, destrozos, ¿no? Fútbol violento, sin reglas, ¿no? Los directores de escuela, los alumnos consideraban a los directores simples empleados, como ellos como eran hijos de las élites, o sea, pensaban que como pagaban la matrícula y podían, digamos, hacer lo que querían, ¿no? O sea, ¿no? Ese tipo de situaciones se solían ocurrir, ¿no? Por ejemplo, acá hay un dato, ¿no? De que en 1928 hubo 18 rebeliones en las public school, ¿no? En rugby también hubo rebeliones, ¿no? Eric Dunning cuenta esto, ¿no? En uno de sus libros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Pero en esta etapa, poco a poco, al tener ese tiempo libre, o sea, que los chicos están por su cuenta, ¿no? Ellos son los que por sí mismos van a ir organizando los juegos, ¿no? Sus juegos. En este caso son los juegos de pelota, ¿no? Entonces ocurre lo que se conoce como el melting pot, ¿no? Acá, bueno, acá me he comido, me he sobrado una E, ¿no? Es lo melting pot, ¿no? Podemos llamar el melting pot, ¿no? ¿En qué consiste esto, el melting pot, por ejemplo? Entonces, el ejemplo que más o menos estaba adelantando, ¿no? Entonces, ocurre que tenemos una escuela grande, ¿no? Puede ser en Birmingham, Manchester, Liverpool, qué sé yo, ¿no? Londres, ¿no? Entonces, a esa escuela vienen pues chicos de diferentes condados aledaños, puede ser, ¿no? Entonces puede ser ahí de Sussex, Kent, no sé, Hampshire, ¿no? Entonces, resulta que de los chicos de estas escuelas aledañas, cada uno tiene pues, podría tener en su propio pueblo una variante de algún juego de pelota local, ¿no? Entonces, ellos traían esa variante del juego de pelota local y lo que ocurría era que eh, la fusionaban, o sea, la integraban y con cada una de esas variantes particulares, ¿no? Se creaba una nueva versión, ¿no? Y esa nueva versión, digamos, era ya el juego de fútbol de la escuela de Birmingham, ¿no? Más o menos, y funcionaba así, ¿no? O sea, de todas las partes se combinaba y salía, digamos, un solo juego, ¿no? Entonces ya no había, digamos, ninguna disputa de por qué jugamos el juego del tal o del otro, ¿no? Entonces ya como que se acababan las disputas, ¿no? Todos, digamos, hacían como que su aporte, su granito de arena y juntos combinaban todo y salía, digamos, un nuevo juego, ¿no? Entre todas las versiones de cada juego de balón, juego de pelota, ¿no? Entonces la lógica era fusionar y crear un juego nuevo, ¿no? Pero dentro de una misma escuela, ¿no? Sería la escuela grande, la Public School de Birmingham, por ejemplo, ¿no? Y después habría otro juego de pelota que sea la Public School de Manchester, la Public School de Newcastle, la Public School de Liverpool, ¿no? La Public School de, qué sé yo, de Fulham, no sé, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? La Public School de Norwich, ¿no? Más o menos así era el tema, ¿no? Y luego después se van a ir enfrentando entre public schools, ¿no? Eso va a pasar en la siguiente etapa, ¿no? De evolutiva, ¿no? Del desarrollo, ¿no? En esta, ¿no? La etapa 2, ¿no? La etapa 2, ¿por qué se llama la etapa 2? Porque la etapa 2 es cuando llega ya Thomas Arnold, ¿no? Director, rector de la escuela de rugby, ¿no? Por eso es, digamos, está claramente diferenciada. De 1824 a 1842, ¿no? Son 18 años, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, pudo tomar el control de la escuela de rugby? Pudo, digamos, convertir o reglamentar, ¿no? Poner en práctica toda su doctrina Arnold, ¿no? Bueno, también en parte porque rugby era menos elitista que otras public school, por ejemplo, ¿no? Hay un libro interesante, ¿no? Que cuenta las peripecias de Arnold, ¿no? Que es el Thomas Brown's School Days, ¿no? Que es un libro escrito en el 1857, que es escrito por Thomas Hughes, que fue un alumno de la escuela, ¿no? Eso es interesante ahí, que también lo puedan tener en cuenta, ¿no? Entonces, Arnold lo que va a hacer va a desaprobar esta idea de ver a los chicos peleando sin control, ¿no? Teniendo esa gran cantidad de tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Entonces, Arnold piensa que él puede cambiar esto, ¿no? A través de dos cosas, básicamente, ¿no? El deporte y también el control social, ¿no? Entonces, lo que van a ir de la mano, finalmente, ¿no? Van a ir de la mano estas dos cosas, ¿ya? Y bueno, eso, digamos, va a tener ciertas repercusiones quizá un poquito tutelares, como yo le estaba comentando, de repente hay unos comentarios en el Twitter, en el ayer. Claro, porque quizás si no lo analizamos críticamente, dejamos pasar ciertas cosas, ¿no? ¿No? O sea, hay que verlo bien de ese modo también. O sea, el tema del disciplinamiento, ¿no? No sé si de repente alguien ha leído acá a Foucault, o conoce algo de Foucault. Él habla sobre el disciplinamiento de los cuerpos, por ejemplo, ¿no? La biopolítica, el disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, en esa época, en este periodo, pues, se va a tratar, pues, de que a través del deporte se creen, pues, se construyan nuevos ciudadanos, ¿no? Nuevos hombres, ¿no? Que viriles, ¿no? Nuevos que sirvan al imperio, básicamente, ¿no? A los fines del imperio, el imperio británico, ¿no? Ahí está un comentario aquí, perdón. No, un descuento. Entonces, eh, claro, entonces, y ese control, va a ser afín a que sirvan a los intereses del imperio británico, ¿no? Por eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como dice Salvador, o sea, una de las claves de Arnold va a ser que le da, digamos, la responsabilidad y el tema de que reglamenten todos los juegos a los propios alumnos, ¿no? Pero esto se va a basar en este sistema. O sea, bueno, esto no lo pone Arnold, esto no lo explica Salvador, yo lo complemento aquí. Esto se va a basar en una serie de delegación de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo. A través de ciertos estudiantes, digamos, monitores, que van a ser los mayores, que van a como que supervisar al resto, ¿no? Y van a estar informando directamente a Arnold, ¿no? Y van a ser esos mismos estudiantes, digamos, de los grados superiores, los que ellos van a finalmente organizar y definir las reglas de los propios juegos, ¿no? Entonces, va a funcionar esto de esa forma, ¿no? Se le va a denominar prefectos, ¿ya? A estos estudiantes de los grados superiores, ¿no? Entonces Arnold es lo que deja el control, de la organización de los deportes en manos de los propios alumnos, ¿no? Entonces ahí hay una clave en el éxito, ¿no? Eso también lo rescata Salvador, ¿no? Pero eso sí, lo que sí estaba, digamos, delimitado o todo claro era que los chicos tenían que ir a jugar luego de las clases o a practicar en todo caso deporte, ¿no? Cricket, rugby o fútbol, ¿no? Eso sí estaba, eh, digamos, era una obligación, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿No? Y también, luego de esto era que se empezaban a gestar enfrentamientos entre las propias casas o escuelas, ¿no? O sea, recordé, como estaba hablando hace unos momentos, dentro de cada public school, o sea, no era que había una sola, digamos, casa o residencia, ¿no? O sea, una public school puede tener varias como que casas o, claro, eran como casas, ¿no? Pueden tener 5, 6, 7 casas y, bueno, en cada casa pues había, qué sé yo, 50 alumnos, ¿no? Por decirlo un número, ¿no? Al azar, ¿no? Entonces, Arnold, a través de estos estudiantes monitores, era que se organizaban competencias internas dentro de la propia escuela, ¿no? Hay un término que he recogido, intra-house games, ¿no? Era el término que se utilizaba, ¿no? Entonces, dentro de una misma escuela, también se empezaron a organizar competencias, ¿no? Entonces, y ahí, al organizarse las competencias, poco a poco ahí se fue popularizando los juegos, los deportes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Entonces, mientras más se popularizaban las competencias entre las casas, eso se fue yendo de la mano con la reglamentación, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tengo un pequeño video que quería compartir con esto. Es un juego quería compartir un juego que se llama Eton Goal Game, un antiguo juego de pelota de la escuela de Eton, por ejemplo, ¿no? A ver, ahorita que cargue. From the traditions of Eton. Sea ya. Ya, a ver. Ya, por ejemplo. Sí se ve, ¿no? East to an English tradition, the public school. It was in 1440 that Henry VI founded Eton College for 70 poor scholars. Today, besides 70 who are at Eton with scholarships, there are 1,100 others who pay their way. Times have changed, yet old customs still survive, like the famous wall game. Over 100 years old, the game is played with the simplest equipment. One ball, look closely, this is the last time you'll see it, and one wall, which can also be used as a spare dressing room. Kit for the match is a much more complex affair, the boys being allowed considerable laxity. That goes for the rules too, which is just as well. The game is now underway. You can tell by the clouds of steam and mud. See if you can guess what's going on. If you've given up, let us explain the game, eliminating unnecessary details. Perhaps you'll remember a ball. Well, that ball is being pushed, carried, or kicked in the direction of Windsor by one team, opposed by upwards of a ton of determination going the opposite way. The rule is, of course, to play the ball, but as you'll notice, some of the players are a little short-sighted. The game is between scholarship boys, called collegers, and oppidans, who live in masters' houses in the town. But it's quite safe to leave the game for a while, so let's look at some of the unchanging aspects of life at the great college. The historic buildings and the familiar yet attractively novel dress of the boys. The game now, as you can see, has reached a new peak of excitement, so you can be sure that the players underneath that heaving mass are playing with great zest and skill. Not that there's any need for anxious mothers to worry unduly, for the rules assure us that the boys do not deliberately strike, bite, strangle, smother, or jump on an opponent. Their motto may not be, do unto others as they would do unto you, but to teach them otherwise is like beating your head against a brick wall. Parece que siempre tienen que empujar la pelota a, a llegar a que lleguen al otro extremo de la pared, ¿no? Está un poco complicado el juego, ¿no? Una suerte de rugby, pero con una pared al costado, ¿no? A ver. Claro, entonces,
como estaban enfocados, digamos, en practicar deportes, ¿no? Los alumnos, ya no, ya no tenían tiempo, pues, ni energías para pelear, pues, ¿no? Era obvio esto, ¿no? Entonces, ese era uno también de los objetivos de Arnold, ¿no? Y finalmente esto también se involucra con lo que él postulaba con su doctrina del cristianismo muscular, porque Arnold era un religioso, ¿no? No hay que olvidar eso, ¿no? Él postulaba que para ser un buen cristiano competitivo había que hacer deporte, ¿no? Entonces la doctrina del cristianismo muscular fue un movimiento filosófico, ¿no? Que se surgió en Inglaterra, ¿no? En esta época. Entonces él vinculaba el tema, pues, del deber patriótico, la hombría, la vida física, la moral, ¿no? Con con el tema del ejercicio físico, básicamente, ¿no? Aunque hay ciertos críticos sobre eso, ¿no? A ver, ¿no? Entonces la idea de este movimiento del cristianismo muscular era que ver el deporte como formación del carácter, ¿no? Eso es lo que le estaba comentando, ¿no? Como formador del carácter, ¿no? De la disciplina colectiva, ¿no? Del esfuerzo de iniciativa personal, ¿no? Y eso también lo va a recoger el Barón de Coubertin, que va a ser, digamos, alguien que se va a inspirar en estas ideales, ¿no? Esto lo vamos a ver la próxima semana, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, fue en esta época, pues, que Inglaterra va a reglamentar, ¿no? Y se va a proclamar la inventor de los deportes, ¿no? ¿No? Es interesante también algunos datos del tema de la rugby. Bueno, eso lo explica Salvador, ¿no? En su lectura, en parte de su texto, que es en esta época donde se produce esta división entre la Football Association y la Rugby Union, ¿no? ¿No? Pero, por ejemplo, la Rugby Union, después la Rugby Football Union, ¿no? Que siempre se estuvo muy vinculada a la escuela de rugby, finalmente, de Thomas Arnold, ¿no? Acá he puesto algunos datos, finalmente, o sea, la escuela de rugby sigue existiendo todavía, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Y hay algunos datos muy interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, que aportas dirigentes a la posterior Federación de Rugby de Inglaterra, ¿no? O sea, ya estuvieron ahí 5 presidentes, jugadores de la selección inglesa, final, que fueron seleccionados. Bueno, ahí pongo que 47 estudiantes del Colegio Rugby jugaron para Inglaterra desde 1871 hasta el 95, ¿no? O sea, luego que se declaró el profesionalismo. O sea, ha tenido, digamos, un impacto cultural y deportivo en todo el país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es la escuela de rugby que fundó y dirigió, pues, Thomas Arnold, ¿no? La ciudad de rugby, estamos hablando, ¿no? O sea, digamos que sigue vigente hasta la actualidad, pues, ¿no? Bueno, después de esto, o sea, después de que termina el periodo de Thomas Arnold, ya podríamos hablar de una ya propagación o masificación ya de los deportes, ¿no? O continuación, diría yo, del proceso de masificación de los deportes de Inglaterra para el mundo, por decirse, ¿no? Ya poco a poco de Inglaterra ya para el mundo, ¿no? ¿Por qué para el mundo? Porque recordemos, pues, que Inglaterra era un imperio, ¿no? Un imperio con colonias, ¿no? Y eso lo voy a poner, lo vamos a ver dentro de unas diapositivas, ¿no? Entonces, hay una progresión del concepto, pues, de cristianismo muscular. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no solo se va a vincular al tema del deporte como algo, como un uso, digamos, en el sentido de que el deporte va a ser bueno para nutrir al buen hombre, al nuevo hombre británico que va a producir un nuevo ciudadano útil para el imperio, ¿no? Sino
que los deportes, cada deporte en específico, va a vincularse a valores también específicos. O sea, va a haber una relación entre la práctica de los deportes y la construcción de valores. Que, o sea, mejor dicho, que al practicar determinado deporte, el individuo va a través de esa práctica, va a estar manifestándose o va a estar contribuyendo o va a estar poder ser asociándose con determinados valores, pues, ¿no? Por determinadas ideales, ¿no? Por ejemplo, hay algo yo que pongo, ¿no? Si se practica pues como un deporte como el rugby, entonces se puede ir construyendo o desarrollando valores como la lealtad hacia la escuela, ¿no? Hacia la escuela donde el estudiante está llevando las clases, ¿no? Porque si juegas el rugby y estás representando a la escuela, ¿no? Y logras un triunfo para esa escuela, entonces ese acto de representar a la escuela es que de alguna manera estás siendo leal a esa escuela, ¿no? Estás, digamos, eh, jugando por la escuela, ¿no? Estás demostrando una lealtad, un respeto, ¿no? Un cariño, no sé, ¿no? ¿no? Una incondicionalidad, ¿no? Hacia la escuela, ¿no? Entonces, ahí empieza, digamos, esa, de forma ya primigenia, por decirlo de alguna forma, ¿no? De forma primigenia, lo que ahora conocemos, pues, como amor a la patria, ¿no? Defender la camiseta, ¿no? Por lo que ya conocemos hoy en día ya de forma más generalizada, ¿no? Estas primeras formas de vincular, ¿no? Valores morales, sí, valores morales a los deportes empiezan, pues, con las primeras competencias deportivas entre escuelas en las public schools, ¿no? Esas ideas nacen aquí, ¿no? Entonces, claro, los valores son asociados y vinculados a los deportes que se iban practicando, pues, aquí, ¿no? Y como era lo que estaba, digamos, hablando en un inicio, ¿no? Entonces, es interesante ver que estos valores son asociados a deportes colectivos, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Que son los que concitan, digamos, mayor interés, ¿no? Son tres, pues, ¿no? El cricket, el fútbol y el rugby, ¿no? ¿No? Son los que Thomas Arnold impulsó en un primer momento, ¿no? ¿No? Entonces, ahí pongo una serie de valores que justamente podemos identificar claramente en la mayoría de deportes de colectivos, ¿no? Por ejemplo, honor, lealtad, trabajo en equipo, solidaridad. Todos estos valores, digamos, van a ser revestidos, infundidos, caracterizados, ¿no? En todos los estudiantes, ¿no? Atletas que de alguna manera representen, ¿no? O jueguen, ¿no? Por su escuela, ¿no? O determinada escuela, ¿no? No sé, pues Eton, ¿no? Warwick, no sé, ¿no? Lancashire. Ustedes ponen el nombre, ¿no? Y va a haber un vínculo ahí, ¿no? Un vínculo entre honor, lealtad y la escuela, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todavía no estamos hablando de nación, ¿no? De nación de país todavía, ¿no? Porque todavía es Imperio Británico, pues no es Inglaterra, Escocia, nada. Estamos hablando de Imperio Británico. Todavía no hay selecciones nacionales, ¿no? Todavía, ¿no? Eso lo vamos a ver todavía en acá una clase o un par de semanas más. A ver, acá hay un comentario. Ah, bien trolear ahí. A ver, ya, bueno, bueno, de todos esos tres, bueno, creo que el fútbol es el más importante, o sea, el más popular, ¿no? Que se difundió con más... eh, mm, finalmente el que se va a consolidar, ¿no? Como el más popular de todos, ¿no?
Eh, algo interesante ahí, ¿no? O sea, porque eso va de la mano con la declinación del Imperio Británico, ¿no? Eh, como gran, digamos, gran potencia mundial, ¿no? Que eso le va a bajar la posta pues, a los Estados Unidos, ¿no? Como algunos quizá ya saben, ¿no? Entre, entre cambio de siglo, probablemente, ¿no? Luego eso se va a terminar inclinando la balanza quizá entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se va a terminar de tomar la posta, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿No? Entonces, algo interesante aquí para señalar es que los deportes en equipo, o sea, se pensaba que los deportes en equipo tenían que ser promovidos justamente, ¿no? Porque se alentaba el solipsismo, eso, bueno, eso es lo que he entrado en las referencias, ¿no? Solipismo fue una forma de doctrina filosófica que hace pensar en el yo, ¿no? En la individualidad, en el yo, ¿no? E incluso, como estamos hablando siempre en el ámbito de los public school, y acuérdense que los public school eran solo para hombres, ¿no? Estamos hablando de chicos nada más, o sea, las mujeres todavía en ese momento no tenían acceso a las escuelas, incluso, y acuérdense que también que estamos hablando de escuelas dirigidas por religiosos, ¿no? Entonces había mucho temor en el tema de la masturbación, el sexo, todo ese tipo, digamos, había mucho temor, ¿no? Estaba, digamos, como era como tabú, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces no querían nada de eso, ¿no? Entonces justamente muchos de ellos, de estos, los directores de colegio eran religiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Entonces, precisamente el fútbol era visto, ¿no? Como un antídoto para ello, ¿no? Entonces, ¿no? Hay algunas citas ahí que he puesto, ¿no? El deporte más bien que el fútbol, ¿no? Que es coraje, frialdad, resistencia, ¿no? Ese tipo de cosas eran ensalzadas, ¿no? Por el fútbol, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, claro, acá tenemos un poco de las colonias británicas durante esta etapa, ¿no? Vamos a ver que este mapa es interesante porque la expansión británica va de la mano de la expansión de los deportes, pues, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de esos tres deportes, ¿no? Clásicos, ¿no? Digamos, fundamentales en el inicio que van de la mano también con la consolidación de las escuelas británicas, ¿no? De las public school, ¿no? Entonces, serán esos tres deportes también los que tomen la batuta también en la propagación de ellos a lo largo de sus colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque en un primer momento, estos chicos, ¿no? que estudiaban en la public school, pues terminan el colegio, ¿no? Terminan el colegio, ¿no? Y algunos van a la universidad, ¿no? Algunos van a la universidad, ¿no? Los más pudientes, bueno, todos son pudientes, ¿no? Bueno, había grados, ¿no? Algunos son nobleza, otros eran clase media, ¿no? Algunos van a la universidad, la mayoría van a Oxford y Cambridge, ¿no? Lo que se conocía como el Oxbridge, ¿no? Oxbridge Blue, y después van a haber enfrentamientos entre ellos, ¿no? O sea, los chicos que egresaban de los colegios se iban a la universidad, que replicaban el sistema de competencias deportivas en las universidades, ¿no? Pero también no solamente iban a las universidades, sino también empezaban a trabajar, ¿no? Qué sé yo, en fábricas, ¿no? Se metían al ejército, ¿no? A la marina, ¿no? Y los derivaban a diferentes partes de las colonias, ¿no? A diferentes sitios, ¿no? Imagínense, todo lo que está en rosado eran las colonias británicas en esa época, ¿no? Pues algunos derivaron pues en India, ¿no? En India, en Australia, en esa parte, pues el cricket, ¿no? Es muy popular, ¿no? El rugby, pues el rugby también en Australia, en Sudáfrica, toda esa parte, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Pero no solamente va a llegar a través de en lo que son colonias, ¿no? Por ejemplo. También va a llegar a través de del comercio, ¿no? Del comercio. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, miren nuestro mapa, donde estamos, aquí casi no hay colonias, pues no hay colonias británicas, ¿no? Pero sí hay inmigración, por ejemplo, inmigración británica y comercio británico, ¿no? Esto lo vamos a volver a tocar, ¿no? Más adelante, ¿no? Pero claro, un adelanto que es factible mencionar aquí es que el fútbol pues llega, ¿no? A nuestro continente a través de los puertos, ¿no? A través de los puertos, ¿no? Barcos de marinos ingleses, escoceses, mercantes, ¿no? Entonces, llegan a través de los puertos, ¿no? De Montevideo, ¿no? ¿no? Aquí, de Buenos Aires, ¿no? De acá de Valparaíso, ¿no? Del Callao, ¿no? Guayaquil, acá Guayaquil, Barranquilla, ¿no? O sea, el fútbol llega a través de los puertos, ¿no? Y también va a ser la introducción del fútbol y de los deportes en general, ¿no? De los deportes practicados ahí en Gran Bretaña, de gente anglófila, o sea, que ha viajado a Inglaterra, ¿no? O ha estudiado en Inglaterra, ¿no? O sea, evidentemente hijos de gente de clase alta, y que a su regreso a sus países natales, ¿no? O sea, de Perú, van de Brasil, Argentina, ¿no? De México, viajan a Inglaterra generalmente, y ahí aprenden el deporte, ¿no? Porque como les estaba comentando ya, o sea, estos chicos de la Public School han ido a las universidades y ahí han difundido los deportes, ¿no? Entonces, gente de acá de las clases altas va a estudiar a Inglaterra, ¿no? Y ahí aprenden los deportes, y después a su regreso a los países, bueno, en este caso a nuestros países de acá de Sudamérica, bueno, acá en Centroamérica también algunos, y ahí replican, ¿no? Lo que han aprendido, ¿no? Incluso trayendo los objetos, el objeto más preciado, en este caso es el balón de fútbol, ¿no? Más o menos así va a ir funcionando el asunto, ¿no? Eso lo vamos a volver a repetir caso por caso de acá a un par de semanas, ¿no? Cuando ya hablemos de la difusión en el caso de Perú, de Argentina, de Brasil, de Chile, que es un poquito más interesante, ¿no? Más cercano a nuestro caso, ¿no? Claro, entonces tenemos los efectos de esta masificación del deporte, ¿no? Recordemos, pues, que estamos en contexto ya de industrialización del deporte, ¿no? En el país, por ejemplo, en la isla, ¿no? Como estaba diciendo, los niños dejan las escuelas, ya marchan a la universidad, consiguen trabajos, ¿no? Se abren al mundo, viajan, ¿no? Viajan y no solamente viajan a trabajar, sino difunden el deporte, ¿no? ¿No? El deporte también ingresa de forma formal al currículo escolar, ¿no? Recordemos que antes no tenía una presencia clara, ¿no? Entonces, gracias a Thomas Arnold es que los deportes ya forman parte integral de la currícula en los colegios, ¿no? Y claro, y gracias a la revolución industrial, ¿no? O sea, ya hay máquinas, pues las máquinas, ¿no? De repente los que han estudiado la historia, ¿no? Hay en algunos cursos, saben que a través de las máquinas, en la industrialización, está el poderoso ferrocarril, ¿no? Entonces, ya no solo la competencia va a ser entre las casas de un solo colegio, sino ya va a posibilitar que los chicos de un colegio viajen a otras ciudades cercanas y puedan competir entre escuelas, ¿no? Y el nacimiento de la competencia deportiva, eso va a generar la construcción de identidades también, ¿no? Identidades locales, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo básico para la popularización del fútbol, ¿no? Y bueno, también hay mejoras en infraestructura deportiva, los campos de juego, la indumentaria deportiva, ¿no? Se empiezan a asignar días para partidos, que son generalmente días de semana, ¿no? Y eso también, y algo que hablaba también Salvador, que no surge también una suerte de burocratización, ¿no? Porque
se empiezan a designar comités de estudiantes encargados de reglamentar cuestiones específicas para cada deporte, ¿no? Porque ya empiezan a surgir más deportes, ¿no? No solamente ya estamos hablando ya luego de fútbol, cricket y rugby, ¿no? Ya empiezan otros deportes, ¿no? He visto, empecé un poco a comentar, a investigar para la clase, empiezan a surgir ya deportes como el tenis de mesa, el waterpolo, la natación, ¿no? Acá justamente lo tengo. El bádminton también, ¿no? Bádminton, ustedes saben, de repente algunos saben que bádminton justamente es una ciudad, ¿no? Existe bádminton, una ciudad. Entonces de ahí viene el tema del bádminton, que es parecido al tenis, ¿no? ¿No? Bueno, ya es algo que yo le decía, ¿no? Que muchos chicos, ¿no? Que terminan el colegio, luego fueron a la universidad, ¿no? Generalmente iban a Oxford o Cambridge. Lo interesante es que luego estos chicos que como estudiaban en esas universidades regresaban a ser profesores también en los colegios, ¿no? Los contrataban, ¿no? Perdón, creo que estoy en la diapositiva ya. Un momento. Ah, sí, ya voy a terminar la diapositiva. Sí, ya. Sí, claro, ya pero terminando, que esos chicos, o sea, los terminaban contratando como profesores al final, ¿no? Para, digamos, seguir formando a los futuros, ¿no? Estudiantes británicos, ¿no? Sí. Y claro, y el tema de los enfrentamientos deportivos también iba a seguir, iba a continuar ya en el plano universitario, ¿no? Al final, ¿no? O sea, bueno, lo que he estado averiguando es que bueno, las universidades más prestigiosas en ese campo fueron Oxford y Cambridge, ¿no? Donde iban más que nadie se concentraban los egresados de ahí, ¿no? Bueno, esta parte, lo, del, lo que quería explicarles, a ver. Este mapa la difusión del deporte se va a vincular con el tema de la... Tengo a ver, sí, aquí está. Sí, claro. O sea, este tema, digamos, de la difusión del... Fregado. Son 95 todavía. Qué abuso. Qué abuso, ¿no? A ver. Se tira, se tira. Ah, no, sí, penal. Penal, qué tonto. Entonces ya este, este tema de la difusión de los deportes, o sea, todavía vamos a tener para hablar de largo, ¿no? Porque en la siguiente semana toca el tema, bueno, esto del tema del Coubertin, no voy a dejar pregunta en el Twitter, o sea, solamente les pido que puedan leer para que tengan una mejor idea de la clase. No va a haber pregunta en el foro de Twitter, ¿no? La subsiguiente, voy a dejar pregunta en el Twitter. O sea, no estamos dejando pregunta en el Twitter, ¿ya? Ya, entonces estamos quedando, ¿ya?
A ver. Sí. ¿Qué toca? Ay, este. Profe, una pregunta. Sí. El tema de o sea, vi que mandó un correo con los grupos y eso. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar ese tema? A partir después de parcial será. A partir de después de parcial nos empezamos a reunir. Para Ah, ver. ya, chévere, chévere. Claro, sí, a partir después de parcial. Entonces, es- entonces, si esta semana no hay tweet, ¿hay No, algún no, trabajo o algo así? no, esta semana no dejamos tweet. No, esta semana no. Voy a conversar ahí con mi amigo para que si nos pueda acompañar la otra semana o la subsiguiente para que nos cuente algo del tema del cricket, porque es interesante, porque no se conoce mucho. Entonces ya nos estamos viendo la otra semana, es lo de, es una lectura cortita de Courtine, por eso voy a ver si yo lo complemento con otra lectura, de todas maneras. Sí, Profe, sí, 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 profe, justo antes estaba mencionando, sí, te escucho, te escucho. ¿sí, sí me escucha? Ah, ya, genial. Justo antes estaba mencionando, l- Sí, no, se me- se me- te muteaste, ya. profe, sí, ahora sí, ya, justo antes mencionaba lo de los puertos y yo, me recordé que siempre hablan de la chalaca o la chilena. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para decirla o cuál es el término correcto y si sabe la historia de eso, de ese término? Bueno, es que si eres peruano tienes que decir chalaca, pues, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, la verdad. Si eres peruano tienes que decir chalaca, ¿no? Pero la verdad es que la verdad, o sea, siendo sincero, todos los de afuera le dicen chilena, pues, ¿no? Aunque nos dé un poquito de cólera, todos los españoles, los argentinos, tú vas afuera, si has tenido la oportunidad de viajar o conversar con gente de afuera, le dicen chilena, ¿no? Y quizá da un poco de cólera, ¿no? Pero Pero, eso creo que surgió en el puerto del Callao, ¿no? Porque una vez leí un tuit de Mr. Chip que decía que surgió, o sea, que nació en un partido de fútbol en el puerto del Callao, de Lima, Perú. bueno, pero Mr. Cheat no es académico, pues solo es estadístico. O sea, Mr. Cheat no es una fuente, digamos, así muy confiable, digámoslo así, ¿no? Y aparte de Mr. Cheat, pues, como que tira para el Perú, pues también, o sea, tú tendrías que revisar un poco más de diversas fuentes, pues, ¿no? Al final, si ves fuentes peruanas te van a decir que es de acá, de los marineros, que se hizo la jugada acá. Si ves en otros lados, vas a ver que van a decir que es de un jugador chileno, un Suaga, que lo hizo en una gira jugando allá en Europa y por eso se dijo que es chileno. O sea, pero siendo sinceros, la mayoría le dice chilena, pues, ¿no? Pero si eres peruano, pues tienes que ponerte la camiseta y decir que se dice chalaca, pues. No. Si me preguntas a mí, es muy guachafo, siendo peruanos, decir que chileno, ¿no? Y he escuchado a periodistas deportivos diciendo chilena, por eso me parece bien guachafo, por ejemplo. O sea, claro, pues. O sea, esa es mi opinión personal, pues, por ejemplo. Ya, profe, gracias. Pero creo que Jaime Poloy Vidal creo que algo ha escrito, no ha escrito, pero o sea, hay unos tweets de él opinando sobre la chilena, chalaca, si no me equivoco, pero si tú lo buscas, a ver, vamos a hacer pones el tweet. Ahora como todos tienen tweet, pueden buscar, por ejemplo, a ver si encuentro el tweet, ¿ya? No lo encuentro.
él algo escribió, no me acuerdo ahorita bien, pero creo que el bueno del Jaime. Pero él algo escribió en algún tuit, pero no me acuerdo, ya no está, pero sí, él algo sabía el de la chalaca. Ya me he olvidado. Pero sí, el tema era que era así acá. Pero al final no. Pero yo leía, por ejemplo, periódicos antiguos, acá, antes que chalaca, o sea, antes de decirle chalaca acá en el Perú, le decían, esa jugada era el caracol, pues, ¿no? El caracol, no la chalaca, se le decía pues el caracol, así como si fuera el caparazón del caracol. O sea, hay varias formas de decirle, pues, ¿no? Yo, chalaca, caracol ¿Y, también se le dice. y el caracol, profe, de dónde? ¿De dónde? O sea, ¿de Acá, dónde pues, de Perú. surgió? Acá en Perú, caracol. Sí, no sé de dónde surgió, o sea, por qué surgió, no sé, pero yo he visto, pues, en periódicos deportivos de los años 20, 30, fotos de Manguera Villanueva haciendo la media tijera, pues, o sea, así en el aire y se pone, pues, Manguera, haciendo su famoso caracol, por ejemplo, ¿no? A ver, acá está, hay unas fotos ahí en internet, te pones. Eso sí está en internet. Negro, negro, negro. Bueno, acá he visto algunas. Pero si pones en Google Imágenes, Manguera Villanueva Caracol, te va a salir. O sea, antes a la chalaca se le decía caracol. Eso yo lo he encontrado revisando periódicos antiguos, por ejemplo. Sí, 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 ahora lo subo, ahora lo subo. Eso de los penales que no cobran, eso solo pasa en la selección peruana, pues que ya no nos cobran penales. A nivel de club nos siguen cobrando penales a los minutos 95, pues y encima a un venezolano, eso sí es para morirse, pues. Te acepto que nos cobre un argentino, ¿no? O sea, lo que te cobre un venezolano ya, pues es tener poco peso dirigencial, pues. Qué maleado, pues, también. Qué bronca. Ya, pues entonces, ya el otro miércoles nos vemos. Ahora sí he estado bien porque como el router que me han mandado ya no se ha acordado, ya no se ha cortado la señal, pues, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta? No, Twitter Profe, no, las PPT de la anterior clase las subió. no, es que no, ya, no, las voy a poner, es que no son PPT, eran Canvas, a mí me olvidé de ponerlas, las voy a poner, lo que pasa es que me he olvidado, digamos, de, de grabarlas como imagen, sí, tienes razón, ahorita sí, las tengo acá, como no eran PPT, eran Canva. Son 4. Sí, me había olvidado de grabarlas como, como, como PNG. Ya, sí. Sí, ahora lo descargo. Sí, y ahora lo subo. Y eso también. Eso sí es PPT, eso sí lo voy a acordar ahorita. Ya. Entonces ya nos vemos el miércoles. No hay ahora. No hay Twitter. Ya nos vemos de frente nomás el miércoles. Pero sí aconsejo la lectura, pues, ¿no? De Coubertin. Ya nos vemos entonces. Sí, chao, gracias. Gracias. Cuídense. Cuídense. Gracias.